Bueno, todos los meses la consultora Clivages hace un sondeo de opinión en el país para analizar distintos puntos, como la gente, opina sobre el presidente Alberto Fernández, sobre la oposición, sobre las medidas, las políticas de gobierno del presidente en medio de esta pandemia. Interesante conocer los resultados, cómo va variando. Vamos a consultarlo a Esteban Pastoriza, consultor de la consultora Clivages, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. No, por favor. Esteban, lo que siempre preguntamos, a ver, la conclusión que más llamó la atención en este sondeo del mes de marzo, los primeros días. Bueno, vemos las preocupaciones siguen en alza en lo que tiene que ver con la inflación, el desempleo, pero lo preponderante o quizás el punto a destacar es que la pandemia ya queda en quinto lugar. Ah, mira. Suma mucho lo que tiene que ver con las problemáticas de la inseguridad. Entonces, tenemos entre el podio de las tres principales preocupaciones de nuestros encuestados: inflación, desempleo e inseguridad. Y con respecto a la medición de Alberto Fernández, del gobierno, ¿ha caído su imagen? ¿Ha golpeado el escándalo de las vacunas? Sí, pierde 3 puntos porcentuales en función a la comparación con el último sondeo nuestro del mes de febrero y del mes de enero. Lógicamente, el proceso de vacunación, llamó Vacunagate o vacunación paralela, repercute fuertemente en la imagen del presidente de la Nación, porque es quien ha tomado la decisión de pedirle la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, y además entendiendo que es en un sistema presidencialista la imagen más visible siempre va a ser la del presidente, en tanto y cuanto una característica en este proceso de vacunación, ese lamentable hecho, lógicamente iba a repercutir en forma directa y de manera negativa sobre el presidente. Decías, Esteban, que lo que más preocupa es la seguridad. Entre los puntos, el aumento de precios, la inflación, también me imagino que se ha tocado ese tema y también ha salido entre las respuestas. Claro, sí, en realidad lo que preocupa es la inseguridad, la falta de seguridad. Claro. Y en materia económica, cuando vemos nosotros el impacto no solo de la pandemia del año pasado sobre la economía y lógicamente sobre el consumo del mercado interno, ha tenido una repercusión fuerte en la opinión pública. Los ingresos, los salarios, la clase trabajadora, las jubilaciones quizás no acompañaron el ritmo inflacionario que tuvimos en la última etapa de 2020. El último trimestre del año 2020 tuvimos una inflación de un 11%, de un total anual acumulado del 36%. Eso ya nos marcaba que el proceso inflacionario iba en alza, cosa que se corresponde con comenzado el 2021 con el mes de enero y esperando ahora los resultados de febrero, pero se habla de un 3,7% para el mes de febrero. De seguir así, el proceso inflacionario sería muy difícil, y esto también lo preguntamos, sería muy difícil conseguir la meta inflacionaria del 27% anual que propone el gobierno nacional en su presupuesto. Claro, ¿no? El tema de la diaria, la pandemia no ha pasado, pero parece ser que en la observación de la gente, en esa vida cotidiana, preocupa cuando uno va al súper, cuando uno sufre un robo, un arrebato. Ya comenzó a dejar de lado la pandemia. Vamos a acostumbrar. Claro, esta situación se ha ido marcando mes a mes. ¿Ha sido una caída abrupta del interés de la gente o la preocupación de la gente por la pandemia? No, si nosotros marcamos un punto de quiebre, lo que fue mitad del año 2020, de marzo podemos decir para agosto, la principal preocupación era no contagiarse de coronavirus o el que el sistema de salud colapse. Era la principal preocupación de nuestros encuestados. A partir de agosto hasta la actualidad, eso se fue reduciendo y lo que toma mayor preponderancia es netamente lo económico, el consumo, el salario, el desempleo, la pobreza, la inflación. Variables que tienen que ver más con una política económica que con una política sanitaria. Claro. Te iba a preguntar justo eso, sobre las expectativas económicas de la gente. ¿Son optimistas? Bueno, ahí encontramos creo que la pregunta con mayor polarización. El 44% de nuestros encuestados plantea que va a haber una mejoría en la economía en este año. Y un 45% dice que no, que la situación va a ser peor o mucho peor. Entonces ahí encontramos un punto de quiebre a analizar y me parece a mí que en un año electoral sería el punto de mira que mayor importancia debería dar el gobierno nacional. El debate del gobierno nacional es el tema de los alimentos, de los precios. ¿Preocupa a la gente cuando uno habla de inflación? ¿Hace hincapié fundamentalmente en los alimentos? Sí, totalmente. Nosotros consultamos
¿cuál es el incremento de precios que más les preocupa? Hay un 46% de nuestros encuestados que dice que los alimentos, lógicamente. El acuerdo de la carne, que me queda medio inconcluso, el sentarse con sectores sindicales que pueden controlar y aportar para generar mayores ingresos y poder de consumo a la clase trabajadora o a los jubilados, eso no se ve en la práctica. El acuerdo con formadores de precios o sectores de la Unión Industrial, que después no tiene su réplica en una góndola. Entonces eso en la opinión pública cala hondo y casi la mitad de nuestros encuestados plantea que la preocupación más importante en el incremento de los precios va a estar en función o está en función a los alimentos. Y el tema de los alquileres, digo, por el tema de que se corta el decreto de congelamiento, que hay una nueva ley, que está todo bastante confuso allí, ¿cómo lo toma la gente? Bueno, también preguntamos sobre los alquileres y ahí hay un 11% que dice, bueno, que es una preocupación, pero es algo de lo que todavía no se sabe mucho. Claro. Al igual que las tarifas, se habla de un descongelamiento de las tarifas, pero no se sabe cuál va a ser el impacto en el bolsillo real. Claro. Entonces es una de las preocupaciones, o son dos de las preocupaciones que están escalando, pero que no logran sobrepasar a la preocupación principal, que son los alimentos, o a los combustibles, que ya vimos que durante este año hubo varios incrementos. Esteban, hablaste de las elecciones, en un momento las nombraste, las elecciones legislativas. ¿Hay interés en la gente? ¿Le interesa a la gente las elecciones? Bueno, preguntamos a qué candidatos votaría si las elecciones legislativas fueran en este momento. Ahí encontramos que casi el 38% dice que va a votar a candidatos de Frente de Todos, y que el 23,7% va a votar a candidatos de Juntos por el Cambio. Nuevamente vemos el emergente de una polarización en las elecciones. Pero me parece a mí que el dato también a tener en cuenta es que hay un 20% de nuestros encuestados que son una incógnita, una incertidumbre, que todavía no tienen determinado a quién van a votar, y que ese 20% puede fluctuar para cualquier lado, ¿sí? No solo para esta polarización que venía hablando del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino para el tercero que está emergiendo fuertemente, que son los frentes liberales. Es un número muy alto, ¿no? Es alto. El de los indecisos o el que todavía no ha definido allí el voto. Es un número alto, pero se corresponde con el momento que estamos viviendo, porque todavía faltan muchos meses para el proceso electoral. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la fecha de votar, ahí la gente va empezando a tomar una decisión o va delineando su opinión sobre algún candidato. Todavía es acorde a la distancia que tenemos con el periodo electoral. Y Esteban, bueno, lo último, con respecto a la imagen de otros políticos, la oposición sigue siendo fuerte, ¿quién es más fuerte? Sí, ahí tenemos que el jefe de gobierno porteño concentra la mejor imagen positiva de la oposición con un 46%, y cuando nosotros decidimos comparar con otros dirigentes, como estamos viendo en pantalla, con otros dirigentes de la oposición, nuevamente es Horacio Rodríguez Larreta quien supera al segundo lugar, por ejemplo, a Patricia Bullrich o al propio expresidente Mauricio Macri. Me parece a mí que es el dirigente de la oposición con mejor visión para lo que viene, que falta un montón, pero que es para el 2023 las elecciones nacionales. Más allá de Horacio Rodríguez Larreta, que obviamente es la figura, como se puede observar allí, de la oposición con mayor medición, con mayor número, ¿hay alguno que venga creciendo, que se venga imponiendo, más allá de Macri, Bullrich? ¿Hay alguna figura que comience a asomarse también para lo que se viene en los periodos electorales de la Argentina? De la oposición son esos tres que nombraste. Me parece que quien viene creciendo también, en comparación a nuestros últimos dos sondeos, es la propia Patricia Bullrich. Había una distancia mayor entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy vemos que hay 20 puntos que es considerada en favor de Larreta, pero Patricia duro, ¿no? Bullrich como que es el núcleo duro. Totalmente, el núcleo duro, y me parece que tiene que ver mucho con la delegación de Mauricio Macri, que está depositando sobre la dirigente que estamos viendo en pantalla, Patricia Bullrich. Esteban, muchísimas gracias por el contacto con Telenor Federal, muy interesante este repaso que hacemos con la observación de los argentinos que tenemos en política y en la vida cotidiana. Es un placer y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, Esteban.